Son las 5:42 de la madrugada y el palenque clandestino de la Esperanza huele a sangre tibia, cigarro cubano y derrota vieja. Afuera, la bruma aún no se levanta del suelo, pero dentro, donde los gallos encajonados arañan el silencio, don Saúl Mendoza se descubre mirando a un muchacho flaco que no debería estar vivo ni de pie. Nadie, ni sus sicarios, ni el mariachi que finge afinar la vihuela, entiende por qué un escuincle con zapatos rotos se atrevió a cruzar ese portón como si la muerte fuera un trámite más. Lo que ninguno de esos hombres armados sabe es que Emiliano Vázquez no vino a pedir clemencia. Vino porque la vida de su madre se le escurre entre los dedos, porque escuchó un nombre prohibido, Zúñiga, el capitán que desvía medicinas para venderlas al mejor postor, y porque descubrió algo que puede incendiar medio estado si cae en oídos equivocados. Y ya cayó. A esa hora, en ese palenque, bajo una luz amarillenta que hace brillar el oro de Mendoza como si fuera veneno líquido, un muchacho con 17 años y nada que perder está a punto de ofrecerle al capo de Durango una verdad capaz de romper alianzas, despertar fantasmas y desatar una guerra que nadie pidió, pero que todos, tarde o temprano, tendrán que pelear. Lo que don Saúl aún no imagina es que ese chamaco tembloroso, ese al que podría quebrarle el cuello sin arrugar el saco, trae en los bolsillos algo más que desesperación, la chispa que va a prender fuego a su reino entero. El humo del cigarro cubano se mezclaba con el olor metálico de la sangre fresca en el suelo de concreto. Los gallos de pelea chillaban desde sus jaulas, ajenos a la tensión que cortaba el aire como navaja. Don Saúl Mendoza ajustó los anillos de oro en sus dedos nudosos mientras observaba al muchacho que había interrumpido su reunión más privada del mes. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer, chamaco? La voz del hombre resonó en el palenque clandestino como el rugido de una bestia herida. 3 docenas de miradas se clavaron en Emiliano Vázquez, un escuincle de 17 años que temblaba pero no retrocedía. Sus zapatos rotos dejaban huellas húmedas en el piso manchado de sangre y arena. «Sí, señor, sé que puedo morir aquí mismo». El silencio que siguió fue más peligroso que cualquier grito. Ni siquiera el mariachi que tocaba en la esquina se atrevía a mover los dedos sobre las cuerdas. Los sicarios de Mendoza, hombres curtidos por la violencia de Durango, intercambiaron miradas nerviosas. Nadie, absolutamente nadie, había tenido los huevos de interrumpir una junta del CJNG en territorio de don Saúl. «Habla rápido, morro. Mi paciencia se acabó cuando pisaste mi casa sin permiso». Emiliano tragó saliva, sintiendo el sabor del miedo mezclado con la desesperación que lo había llevado hasta ahí. Sus ojos, hundidos por noches sin dormir, se fijaron en los de Mendoza. Había algo en esa mirada que le recordaba a su propio padre muerto, una mezcla de furia y dolor que solo conocían los hombres que habían perdido demasiado. «Mi jefa se está muriendo, señor. El cáncer se la está comiendo viva y los cabrones del hospital no tienen los medicamentos que necesita. Dicen que no hay dinero, que no hay recursos, pero yo sé que eso es mentira». Don Saúl se incorporó lentamente de su silla de cuero, sus 2 metros de altura, proyectando una sombra que envolvió al muchacho. El oro de su cadena brilló bajo la luz amarillenta del palenque. A sus espaldas, el comandante Aguirre, su mano derecha, ya tenía la pistola medio desenfundada. «¿Y qué vergas quieres que haga yo con eso, chamaco?» «No vengo a pedir caridad, señor. Vengo a ofrecer un negocio». La carcajada de Mendoza resonó entre las paredes de concreto como el eco de un disparo. Varios de sus hombres sonrieron, pero sus sonrisas no llegaban a los ojos. En este mundo, la diversión y la muerte eran hermanas gemelas. ¿Un negocio? Mendoza se acercó hasta quedar a centímetros del rostro de Emiliano. ¿Qué puede ofrecer un muerto de hambre como tú? Información sobre quién está robando los medicamentos que deberían llegar a los hospitales públicos.
El ambiente cambió, como si alguien hubiera disparado al aire. Los gallos dejaron de chillar. El mariachi contuvo la respiración. Hasta el humo del cigarro pareció detenerse en el aire. Don Saúl entrecerró los ojos, estudiando cada músculo del rostro del muchacho, buscando señales de mentira. Sigue hablando. El capitán Zúñiga está desviando los cargamentos. Los entrega a los zafiros para que los revendan en el mercado negro. Mi jefa necesita interferón y quimioterapia de alta gama. Sé dónde están guardados esos medicamentos y sé cuándo los van a mover. Mendoza dio un paso atrás, procesando la información. Los zafiros eran un grupo paramilitar que había estado moviéndose en territorio que él consideraba suyo. Nadie, absolutamente nadie, manejaba medicinas en Durango sin su autorización. Era una cuestión de respeto, de poder, de supervivencia. ¿Y qué quieres a cambio de esa información? Una dosis del tratamiento para mi jefa, una sola. Es todo lo que necesito para ganar tiempo. Don Saúl estudió al muchacho por largos segundos que se sintieron como horas. Había algo en esa mirada desesperada que le recordó a su hermano menor, muerto 20 años atrás, por falta de antibióticos que el gobierno prometió, pero nunca envió. ¿Cómo te llamas, chamaco? Emiliano Vázquez, señor. Emiliano, repitió Mendoza, saboreando el nombre, como el revolucionario. El palenque permaneció en silencio mientras don Saúl tomaba la decisión que cambiaría el destino de ambos para siempre. 2 días antes del encuentro en el palenque, Emiliano caminaba por las calles polvorientas de La Cantera, el barrio más olvidado de Durango. Las casas de adobe descarapelado se alineaban como dientes rotos en una sonrisa triste, y el olor a gas de las estufas viejas se mezclaba con el aroma de los tacos de canasta que vendía doña Esperanza en la esquina. Su casa era la penúltima de la calle, distinguible apenas por el color azul desteñido de la puerta y por el sonido constante de la tos de su madre que se filtraba por las ventanas sin vidrio. Emiliano empujó la puerta con el hombro. Las bisagras oxidadas protestaron con un gemido metálico que conocía de memoria. «Mijo, ¿eres tú?» La voz de Lupita Vázquez era apenas un susurro ronco que venía del cuarto del fondo. Emiliano dejó la bolsa de pan dulce sobre la mesa coja de la cocina y se dirigió hacia la voz que cada día sonaba más débil. Su madre yacía en la cama que habían compartido desde que él tenía 12 años, cuando vendieron la otra para comprar medicamentos. Su cuerpo, antes robusto y vital, ahora parecía perdido entre las sábanas remendadas. Los ojos que antes brillaban con la fuerza de una mujer que había criado sola a su hijo, ahora estaban hundidos en cuencas violáceas. «Aquí estoy, jefa. Te traje conchas». Lupita sonrió, y por un segundo Emiliano pudo ver a la mujer que lo había defendido a golpes de los niños que se burlaban de sus zapatos rotos en la primaria. «Conseguiste trabajo en el taller de don Eulalio». Emiliano se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo el colchón se hundía bajo su peso. La mentira le sabía amarga en la boca, pero era mejor que la verdad. Don Eulalio le había dicho que no tenía dinero para pagarle a un muchacho sin experiencia. «Todavía no me han dado respuesta, pero pronto. Te lo prometo». Lupita lo estudió con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento para sus 43 años. Conocía a su hijo mejor que nadie en el mundo y sabía cuando mentía. «Emiliano, mírame». El muchacho levantó la vista tratando de ocultar la desesperación que lo carcomía por dentro. «No quiero que hagas nada peligroso por mí. ¿Me oyes? Prefiero morirme antes que perderte». Las palabras fueron como puñaladas en el pecho de Emiliano. Su madre había trabajado 16 horas diarias limpiando oficinas, lavando ropa ajena y sirviendo en fondas para darle una vida mejor. Nunca se quejó, nunca pidió ayuda, nunca se rindió. Hasta que el cáncer llegó como un huracán y destrozó todo lo que habían construido juntos. «No va a pasar nada, jefa.
Solo necesitas descansar. Lupita cerró los ojos, agotada por la conversación. Emiliano esperó hasta escuchar su respiración irregular antes de salir del cuarto. En la cocina abrió el frasco donde guardaba los ahorros de 3 años de trabajos de medio tiempo, 700 pesos. Los medicamentos que su madre necesitaba costaban 30.000. Se sirvió un vaso de agua tibia de la tinaja y se sentó en el escalón de la puerta. El vecindario se despertaba lentamente. Los niños corrían descalzos hacia la escuela. Las mujeres tendían ropa húmeda en los alambres. Los hombres partían hacia trabajos que apenas les alcanzaban para sobrevivir. María Isabel Moreno apareció por la esquina, cargando su mochila de estudiante de enfermería. Su cabello negro recogido en una cola de caballo se balanceaba mientras caminaba con la determinación de alguien que sabía exactamente a dónde se dirigía. Emiliano sintió el familiar calor en el pecho que le provocaba verla. «¿Cómo sigue tu mamá?», preguntó María Isabel, sentándose a su lado sin ser invitada. «Igual. Los doctores del seguro dicen que necesita un tratamiento que no tienen, que tendríamos que ir a Guadalajara o al Distrito Federal, pero que aún así no hay garantías». María Isabel tomó la mano de Emiliano entre las suyas. Sus dedos eran suaves pero firmes, entrenados para curar heridas y consolar dolor. «Ayer en la clínica donde hago mis prácticas, llegó un hombre con cáncer parecido al de tu mamá. Le dieron interferón pegilado y metotrexato de alta concentración. Dijo que los había conseguido en el mercado negro por 50.000 pesos. No tengo 50.000 pesos. No tengo ni 5.000. Lo sé, mi amor. Pero también sé que eres el hombre más terco y valiente que conozco. Si alguien puede encontrar una manera, eres tú». Emiliano apretó la mano de María Isabel, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en determinación. Esa noche, mientras su madre dormía inquieta, él se quedó despierto investigando. Habló con choferes de ambulancia, con enfermeros de hospitales privados, con vendedores de medicinas en el tianguis. Todos le contaron la misma historia. Los medicamentos existían, llegaban regularmente a Durango, pero desaparecían antes de llegar a quienes los necesitaban. Alguien los desviaba, alguien con poder y protección. Fue doña Carmen, la vecina que había perdido a su nieto por falta de insulina, quien le dio la pista que necesitaba. Ese cabrón del capitán Zúñiga es quien maneja todo. Pero cuidado, muchacho. Ese hombre es peor que una víbora y está protegido por gente muy peligrosa. Esa noche, Emiliano decidió que haría cualquier cosa para salvar a su madre, incluso si eso significaba caminar directo hacia el infierno. La comandancia de policía de Durango olía a sudor rancio, café quemado y corrupción. Emiliano esperó 3 horas sentado en una banca de madera astillada, viendo cómo los policías ignoraban a las madres que venían a denunciar desapariciones y cómo cobraban mordidas a los vendedores ambulantes que buscaban permisos. Cuando finalmente lo hicieron pasar a la oficina del capitán Zúñiga, Emiliano sintió que el aire se volvía más pesado. El hombre tras el escritorio era fornido, con bigote espeso y ojos que habían visto demasiada violencia para conservar algo de humanidad. Su uniforme estaba impecablemente planchado, pero sus manos estaban manchadas de una manera que el jabón nunca podría limpiar. «¿Qué quieres, chamaco?» «Tengo cosas importantes que hacer». Emiliano había ensayado el discurso toda la noche, pero frente a Zúñiga, las palabras se le atoraron en la garganta. El capitán tamboreaba los dedos sobre una carpeta marcada como confidencial, y cada golpe sonaba como una advertencia. «Mi mamá está enferma, señor. Necesita medicamentos que no hay en el hospital público. Quería saber si usted puede ayudarme a conseguirlos». La risa de Zúñiga fue seca y cruel, como el sonido de huesos quebrándose. «¿Ayudarte? ¿Con qué dinero, pendejo? ¿Crees que soy Santa Claus?
No necesito que me los regale, señor. Solo necesito saber dónde puedo comprarlos. Dice la gente que usted conoce a los que manejan esas cosas. El ambiente en la oficina cambió inmediatamente. Zúñiga dejó de tamborilear los dedos y se inclinó hacia adelante, estudiando a Emiliano como un depredador que evalúa a su presa. ¿Qué gente dice eso, muchacho? Nadie en particular, señor. Solo rumores del barrio. Los rumores pueden ser peligrosos, especialmente cuando involucran a personas que no deben ser mencionadas. Zúñiga se levantó y caminó alrededor de su escritorio hasta quedar frente a Emiliano. Su aliento apestaba a alcohol y tabaco barato. ¿Sabes qué les pasa a los chamaquitos que hacen preguntas que no deben? Emiliano negó con la cabeza, sintiendo cómo el miedo le subía por la garganta como bilis. Desaparecen y sus mamacitas enfermas se quedan solas, esperando a hijos que nunca van a regresar. El teléfono de Zúñiga sonó con un tono electrónico agudo. El capitán regresó a su escritorio y contestó sin dejar de mirar fijamente a Emiliano. ¿Bueno? Sí, ya está listo el cargamento. No, esta vez van directo a la hacienda. Claro que confío en los zafiros, llevan meses trabajando con nosotros. El helicóptero llega mañana al amanecer. Perfecto. Colgó el teléfono y sonrió a Emiliano con una mueca que no tenía nada de amigable. ¿Oíste algo de esa conversación, chamaquito? No, señor, no oí nada. Más te vale. Ahora lárgate de aquí antes de que se me olvide que soy un hombre paciente. Emiliano salió de la comandancia con las piernas temblando y el corazón latiendo como tambor de guerra. Pero había escuchado todo: los zafiros, la hacienda, el helicóptero, el cargamento, piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma en su mente. Esa tarde, mientras su madre dormitaba con fiebre, Emiliano caminó hasta el cerro que dominaba el valle de Durango. Desde ahí podía ver la hacienda Las Sombras, una propiedad abandonada que, según los rumores, había sido utilizada como centro de entrenamiento paramilitar. A través de unos binoculares que había pedido prestados en la tienda de empeño, pudo ver movimiento en la hacienda, hombres armados, vehículos blindados artesanales y una pista de aterrizaje improvisada. Los zafiros no eran solo rumores, eran una realidad peligrosa que operaba a plena luz del día. Esa noche, en el changarro de don Rutilio, Emiliano se sentó a beber una cerveza tibia mientras procesaba lo que había descubierto. El viejo cantinero, que había conocido a su padre, se acercó con la confianza que da una amistad de décadas. «Te veo preocupado, muchacho. ¿Qué traes entre ceja y ceja?» «Don Rutilio, ¿usted sabe quién es don Saúl Mendoza?» El hombre mayor se quedó inmóvil, como si hubiera escuchado el nombre del diablo. Miró nerviosamente hacia la puerta antes de inclinarse sobre la barra. «¿Para qué quieres saber de ese hombre, Emiliano?» «Necesito hablar con alguien que tenga poder de verdad. Alguien que no le tenga miedo a los policías corruptos». Don Rutilio suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar un secreto que podía costarle la vida. «Don Saúl no es como los otros narcos, muchacho. Es de la vieja escuela. Tiene códigos. Dicen que respeta a las familias, que no toca a las mujeres ni a los niños, pero también dicen que es más peligroso que una tormenta en el desierto. ¿Dónde puedo encontrarlo?» «Los viernes por la noche está en el Palenque de la Esperanza, pero Emiliano, escúchame bien. Ese hombre puede darte lo que necesitas, pero también puede matarte con sus propias manos. Si vas a buscarlo, más te vale tener algo muy valioso que ofrecerle». Emiliano apuró su cerveza, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en determinación férrea. Tenía información sobre los zafiros y el capitán Zúñiga. Tenía el nombre de la hacienda y los detalles del cargamento. Y sobre todo, tenía la certeza de que su madre no sobreviviría otra semana sin tratamiento. Era viernes por la noche y el Palenque lo esperaba.
Don Saúl Mendoza caminó lentamente alrededor de Emiliano, estudiándolo como un general examina a un soldado raso antes de enviarlo a la batalla. El palenque había quedado en silencio sepulcral. Solo se escuchaba el goteo constante de un grifo roto en algún lugar de las instalaciones y la respiración agitada del muchacho. ¿Sabes quién soy, chamaco? Sí, señor. Es don Saúl Mendoza, jefe de la Plaza de Durango para el CJNG. Esa es solo una parte de la historia. Mendoza se detuvo frente a él. ¿Sabes por qué estoy aquí arriba y no pudriéndome en una celda como todos los pendejitos que juegan a ser narcos? Emiliano negó con la cabeza, sintiendo cómo el sudor frío le corría por la espalda. Porque tengo reglas, códigos que no rompo ni aunque me cueste la vida. Se acercó hasta que sus caras quedaron a centímetros. Una de esas reglas es que nadie, absolutamente nadie, toca a las madres, a los niños o a los enfermos en mi territorio. El hombre se dirigió hacia una mesa donde descansaba una botella de tequila y 2 vasos de cristal cortado. Sirvió 2 tragos generosos y le ofreció uno a Emiliano. ¿Cuántos años tienes? 17, señor. La misma edad que tenía mi hermano cuando murió. Mendoza se bebió su tequila de un trago. También se llamaba Emiliano. También necesitaba medicinas que no llegaron a tiempo. El silencio que siguió fue denso, cargado de una historia que el capo nunca había contado a nadie. Sus hombres intercambiaron miradas nerviosas. Conocían esa expresión en el rostro de su jefe, esa mezcla de dolor y furia que precedía a las decisiones más peligrosas. «Háblame de tu madre». Emiliano bebió un sorbo de tequila, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta y le daba valor. «Se llama Lupita. Ha trabajado toda su vida para sacarme adelante. Limpia oficinas, lava ropa, sirve en fondas. Nunca se queja. Nunca pide nada para ella». Su voz se quebró ligeramente. «El cáncer se la está comiendo y yo no puedo hacer nada para salvarla». Don Saúl asintió lentamente, reconociendo en las palabras del muchacho el eco de su propio pasado. «¿Y qué sabes exactamente sobre Zúñiga y los zafiros?» «Sé que el capitán está desviando medicamentos del hospital público. Los entrega a los zafiros en la hacienda Las Sombras. Mañana al amanecer llega un helicóptero para llevarse un cargamento grande». «¿Cómo conseguiste esa información?» Emiliano le contó sobre su visita a la comandancia, sobre la llamada telefónica que había escuchado, sobre su reconocimiento en el cerro. Mendoza escuchó cada palabra sin interrumpir, procesando las implicaciones de lo que estaba oyendo. «Los zafiros», murmuró. «Esos cabrones han estado moviéndose en mi territorio sin permiso». El comandante Aguirre se acercó a su jefe. «Patrón, podríamos mandar a los muchachos a que les den una lección». «No». Mendoza levantó la mano. «Esto es personal. Si alguien está robando medicinas a los enfermos en mi plaza, yo mismo me voy a encargar». Se dirigió nuevamente a Emiliano, estudiándolo con ojos que habían visto nacer y morir imperios criminales. «Te voy a hacer una propuesta, muchacho. Tú me ayudas a recuperar esos medicamentos y yo me aseguro de que tu madre tenga todo lo que necesita para su tratamiento». «¿Qué necesita que haga?» «Que me lleves a donde está Zúñiga ahora mismo. Quiero escuchar de su propia boca lo que está pasando». Aguirre se acercó nerviosamente. «Patrón, podría ser una trampa. El chamaco podría estar trabajando para los zafiros». Don Saúl sonrió con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes. «Si este muchacho me está mintiendo, será lo último que haga en su vida. Pero algo me dice que no es así». Miró fijamente a Emiliano. «¿Verdad, chamaco?» «No le miento, señor. Solo quiero salvar a mi mamá. Y yo quiero que estos pendejos entiendan que en Durango no se roba a los enfermos». Mendoza se dirigió hacia la salida del palenque. «Vámonos. Es hora de que el capitán Zúñiga y yo tengamos una plática».
Afuera, la noche de Durango se extendía como un manto negro salpicado de luces amarillentas. El convoy de don Saúl estaba formado por 3 camionetas blindadas artesanalmente, llenas de hombres armados que conocían el significado de la lealtad y el precio de la traición. Emiliano subió a la camioneta principal junto a Mendoza, sintiendo cómo su vida daba un giro irreversible. A través de la ventana tintada, vio las calles de su infancia desfilar como en una despedida silenciosa. ¿Tienes miedo, muchacho? Sí, señor, pero más miedo le tengo a perder a mi jefa. Don Saúl asintió con respeto. En ese momento, reconoció en Emiliano algo que había perdido hacía mucho tiempo: la pureza de un amor sin condiciones, la fuerza que solo da la desesperación de quien no tiene nada que perder excepto lo que más ama. Está bien tener miedo. El miedo te mantiene vivo, pero recuerda esto: a partir de ahora tú eres mi responsabilidad y yo cuido lo que es mío. La camioneta se dirigió hacia el club El Faraón, donde el capitán Zúñiga pasaba sus noches contando el dinero de la corrupción. Emiliano no sabía que estaba a punto de presenciar la primera de muchas decisiones que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en Durango. En el asiento trasero, don Saúl revisó su pistola dorada, una 45 que había heredado de su padre. Esa noche, las calles de la ciudad conocerían nuevamente por qué Saúl Mendoza era respetado y temido a partes iguales. El club El Faraón se alzaba como un templo de lujo decadente en el corazón de la zona rosa de Durango. Sus luces de neón violeta y dorado cortaban la oscuridad de la madrugada, prometiendo placeres que solo el dinero sucio podía comprar. La música electrónica tronaba desde el interior, mezclándose con el sonido de risas falsas y copas que se estrellaban contra el suelo de mármol. Don Saúl se bajó de la camioneta con la parsimonia de un rey que llega a reclamar su reino. Sus hombres se desplegaron estratégicamente, 2 en la entrada principal, 4 cubriendo las salidas traseras y Aguirre vigilando la calle con un rifle de asalto escondido bajo su chaqueta de cuero. «Quédate en la camioneta», le ordenó a Emiliano. «Señor, yo puedo ayudar a identificar al capitán». «No, chamaco, lo que va a pasar aquí adentro no es para tus ojos». Pero Emiliano ya había visto demasiado para echarse atrás. Siguió a Mendoza a distancia prudente, mezclándose entre las sombras que proyectaban los autos estacionados. El interior de El Faraón era un carnaval de excesos. Meseras semidesnudas servían champán francés a hombres con cadenas de oro y relojes que costaban más que una casa en la cantera. En los reservados, empresarios, políticos y criminales compartían mesa como si fueran viejos amigos, unidos por la complicidad de la corrupción. Don Saúl caminó entre las mesas sin prisa, irradiando una autoridad que silenciaba conversaciones a su paso. Los meseros se apartaban con reverencia, las mujeres lo miraban con una mezcla de deseo y terror, y los hombres bajaban la vista reconociendo a alguien que estaba en una liga completamente diferente. El capitán Zúñiga estaba en el reservado más exclusivo del segundo piso, rodeado de botellas vacías de whisky escocés y billetes esparcidos sobre la mesa como confeti verde. A su lado, una rubia oxigenada le acariciaba el pecho mientras él contaba fajos de dinero con la concentración de un contador público. «Capitán Zúñiga». La voz de don Saúl resonó por encima de la música. «Necesitamos hablar». El policía levantó la vista lentamente y todo su mundo se tambaleó al reconocer quién estaba frente a él. El dinero se le resbaló de las manos, esparciéndose por el suelo como hojas secas en otoño. «Don Saúl, yo no sabía que usted venía esta noche». «Claro que no sabías. Si hubieras sabido, no estarías aquí contando el dinero de medicinas robadas a familias que se están muriendo». El ambiente en el reservado cambió instantáneamente. La música siguió sonando abajo,
Pero en esa pequeña isla de lujo se instaló un silencio mortal. La mujer rubia intentó levantarse, pero Mendoza la detuvo con una mirada que no admitía discusión. «Siéntate, güerita. Esto también te conviene escucharlo». Zúñiga trató de recuperar la compostura, pero sus manos temblaban mientras intentaba guardar el dinero esparcido. «No sé de qué me habla, señor. Yo siempre he respetado los acuerdos con su organización». Los acuerdos incluían robar medicamentos del hospital público para vendérselos a los zafiros. La cara de Zúñiga se descompuso como un castillo de naipes bajo la lluvia. El sudor comenzó a brotar de su frente, a pesar del aire acondicionado que mantenía el lugar fresco. Eso es... No puedo controlar todo lo que pasa en la comandancia. Don Saúl se sentó frente al capitán con la calma de un confesor que conoce todos los pecados de su feligrés. «Capitán, te voy a hacer una pregunta muy simple y dependiendo de tu respuesta, ¿vas a salir caminando de aquí o te van a cargar en una bolsa negra? ¿Dónde están los medicamentos que robaste esta semana?» «No los robé. Los zafiros me dijeron que tenían autorización federal para requisar material médico sospechoso, que era parte de una operación antidrogas». La carcajada de Mendoza fue seca y amenazante. «¿Y tú les creíste? ¿O simplemente te gustó el dinero que te ofrecieron?» Zúñiga miró desesperadamente alrededor, buscando una salida que no existía. Los hombres de don Saúl habían rodeado discretamente el reservado y cualquier intento de escape sería su última decisión. «Mire, don Saúl, yo puedo arreglar esto. Puedo recuperar los medicamentos. Los zafiros confían en mí. Puedo llevarlos a donde los tienen guardados». «¿Dónde?» «En la Hacienda Las Sombras. Tienen un almacén subterráneo donde guardan todo antes de mandarlo por helicóptero a Guadalajara. El próximo envío sale al amanecer». Don Saúl asintió lentamente, procesando la información. Había confirmado todo lo que Emiliano le había dicho, pero ahora necesitaba más detalles. «¿Cuántos hombres tienen ahí?» «Como 20, todos bien armados. Tienen equipo militar de verdad, no como los pinches cuernos de chivo que usan los narcos comunes». «¿Quién los dirige?» «Un tal comandante Salazar. Dicen que es exmilitar, que estuvo en operaciones especiales antes de volverse mercenario». Mendoza se levantó lentamente y Zúñiga interpretó el gesto como una sentencia de muerte. «Espere, puedo ser útil. Conozco todas sus rutas, sus horarios, sus contactos». «Ya me fuiste útil, capitán. Acabas de decirme todo lo que necesitaba saber. Entonces, ¿puedo irme?» Don Saúl sonrió con una frialdad que heló la sangre del policía corrupto. «Claro que puedes irte, pero hay condiciones. A partir de mañana todos los medicamentos que lleguen a Durango van a pasar por mis manos antes de llegar a los hospitales. Yo me voy a encargar personalmente de que lleguen a quien los necesita». «Sí, señor, por supuesto. Y capitán, si vuelvo a enterarme de que estás robando a familias enfermas, la próxima vez que nos veamos no va a ser para platicar». Zúñiga asintió desesperadamente, comprendiendo que acababa de recibir tanto una segunda oportunidad como una amenaza de muerte. Desde las sombras del estacionamiento, Emiliano había escuchado cada palabra. Ahora entendía por qué don Saúl era respetado incluso por sus enemigos. No era solo poder lo que ejercía, sino justicia a su manera, brutal pero efectiva. Cuando Mendoza salió del club, encontró a Emiliano esperándolo junto a la camioneta. «Te dije que te quedaras adentro. Necesitaba escuchar, señor. Necesitaba saber si realmente iba a ayudar a mi mamá». Don Saúl estudió al muchacho bajo la luz amarillenta del alumbrado público. Había algo en esa determinación que le recordó no solo a su hermano muerto, sino a él mismo cuando era joven y creía que el mundo podía cambiarse con balas y voluntad férrea. «Los medicamentos de tu madre van a estar en mis manos antes del amanecer, chamaco. Pero para conseguirlos,
Vamos a tener que ir a la guerra. La madrugada pintaba el cielo de Durango con tonos violáceos cuando el convoy de don Saúl se dirigió hacia la hacienda Las Sombras. 3 camionetas blindadas avanzaban por la carretera serpenteante que llevaba a las montañas, llevando a bordo a 12 hombres armados hasta los dientes y una determinación que podía mover cerros. Emiliano iba en el asiento del copiloto de la camioneta principal, aferrado a un AK-47 que don Saúl había insistido en darle. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina pura. En unas horas, los medicamentos que podían salvar a su madre estarían en sus manos o él estaría muerto. No había término medio. ¿Alguna vez has disparado un arma, muchacho? Solo rifles de aire para cazar conejos con mi papá, antes de que muriera. Don Saúl asintió, manteniendo la vista fija en el camino serpenteante. El principio es el mismo. Apuntas, respiras, disparas. Pero recuerda, hoy no cazamos conejos. Cazamos lobos que pueden morderte de regreso. El radio crepitó con la voz de Aguirre desde la segunda camioneta. «Patrón, hay movimiento en el Cerro Norte. Parece que nos están esperando». Don Saúl frenó bruscamente y tomó sus binoculares de visión nocturna. En las crestas de los cerros que flanqueaban el camino pudo distinguir las siluetas de hombres armados posicionados estratégicamente. No eran simples sicarios, se movían con la disciplina de soldados entrenados. «Nos tendieron una trampa», murmuró. «El cabrón de Zúñiga nos entregó». La primera ráfaga de disparos llegó desde el cerro este, astillando el parabrisas blindado de la camioneta principal. Los zafiros habían convertido el camino en un corredor mortal, una zona de exterminio donde cada metro de avance costaría sangre. Todo el mundo abajo. Formación de combate. Los hombres de don Saúl saltaron de las camionetas con la precisión de una unidad militar. Habían peleado suficientes guerras como para saber que la supervivencia dependía de la disciplina y la coordinación. Se desplegaron usando los vehículos como cobertura, respondiendo al fuego enemigo con ráfagas controladas y letales. Emiliano se agazapó detrás de la llanta trasera de la camioneta, sintiendo cómo las balas silbaban sobre su cabeza como avispas furiosas. El olor a pólvora y metal caliente llenaba el aire matutino, mezclándose con el aroma de la sangre que ya comenzaba a derramarse. «¡Muchacho!», le gritó don Saúl por encima del estruendo. «¿Ves esas rocas grandes a 50 metros? Tenemos que llegar ahí para tener mejor posición. ¿Cómo? Nos van a hacer pedazos. Por eso vamos a crear una distracción. Cuando te diga, corres como si te persiguiera el diablo. ¿Entendido?». Don Saúl hizo una seña a Aguirre, quien inmediatamente coordinó un fuego de cobertura masivo. Las armas de los hombres de Mendoza rugieron al unísono, obligando a los zafiros a buscar refugio. «¡Ahora!». Emiliano corrió como nunca había corrido en su vida. Sus piernas se movían por instinto puro, mientras las balas levantaban pequeñas nubes de polvo a su alrededor. Sintió una quemazón en el brazo izquierdo, pero no se detuvo hasta alcanzar las rocas, donde se dejó caer jadeando. Don Saúl llegó segundos después, con una herida sangrante en la mejilla, pero con los ojos brillando de furia controlada. «¿Estás herido?». Emiliano se tocó el brazo y vio sangre en sus dedos, pero el dolor era manejable. «Solo un rasguño, señor». «Bien, porque ahora viene lo difícil». Desde su nueva posición pudieron ver la verdadera magnitud de la emboscada. Los zafiros habían posicionado por lo menos 30 hombres en posiciones elevadas, convirtiendo el valle en un campo de muerte. Pero don Saúl no había llegado hasta donde estaba por rendirse ante la adversidad. «Aguirre, ¿puedes alcanzar el tanque de gas de esa camioneta?». «¿Cuál, patrón?». «La que está junto al cerro oeste. Si logramos volarla, podemos crear suficiente humo y confusión para acercarnos a la hacienda».
El comandante Aguirre era un francotirador experimentado que había aprendido su oficio en las calles de Culiacán. Ajustó la mira de su rifle con la paciencia de un cirujano y esperó el momento perfecto. El disparo resonó como un trueno entre los cerros, seguido inmediatamente por una explosión que iluminó el amanecer con un resplandor anaranjado. La camioneta de los zafiros saltó por los aires, creando una columna de humo negro que se alzó hacia el cielo como una oración de guerra. En la confusión que siguió, don Saúl y sus hombres avanzaron hacia la hacienda usando el humo como cobertura. Emiliano los siguió, sintiendo cómo cada paso lo acercaba más a los medicamentos que podían salvar a su madre. La hacienda Las Sombras se alzaba ante ellos como una fortaleza medieval, con muros altos y ventanas protegidas por barras de hierro. Pero don Saúl había notado algo que los zafiros habían pasado por alto, un antiguo túnel de irrigación que corría por debajo de la propiedad. «Muchacho, ¿qué tan pequeño eres?». Emiliano miró la entrada del túnel, apenas lo suficientemente ancha para que pasara un hombre delgado. «¿Quiere que entre ahí? Quiero que llegues al almacén subterráneo y abras la entrada desde adentro. ¿Puedes hacerlo?». Emiliano pensó en su madre, febril y delirando en su cama, esperando medicamentos que podrían no llegar nunca. Pensó en María Isabel, que confiaba en él para encontrar una solución. Pensó en todos los enfermos de Durango que morían mientras criminales se enriquecían con su sufrimiento. «Sí, señor, puedo hacerlo». Don Saúl le entregó una pequeña radio y una pistola. «Si algo sale mal, nos avisas y salimos todos juntos, nadie se queda atrás». Emiliano se introdujo en el túnel, sintiendo cómo las paredes de tierra húmeda se cerraban a su alrededor. El aire olía a raíces podridas y humedad, pero siguió adelante, guiado por la débil luz que se filtraba desde el otro extremo. Cuando finalmente emergió dentro de la hacienda, se encontró en un mundo que no había imaginado. Cientos de cajas de medicamentos apiladas como tesoros de piratas, desde antibióticos básicos hasta tratamientos experimentales contra el cáncer. Era suficiente medicina para abastecer a todos los hospitales públicos de Durango durante meses, y en una de esas cajas estaba la salvación de su madre. Emiliano se movía entre las pilas de medicamentos como un fantasma, leyendo etiquetas con nombres que había memorizado de tanto buscarlos en internet. Interferón pegilado, metotrexato, rituximab. Cada caja representaba la esperanza de docenas de familias como la suya, y todas estaban ahí, pudriéndose en un almacén, mientras la gente moría esperando. Sus manos temblaron cuando encontró exactamente lo que necesitaba: una caja sellada con el tratamiento completo que su madre requería. Pero al tomarla, escuchó pasos aproximándose por el pasillo principal del almacén. «Revisa todo otra vez, pendejo. Si falta aunque sea un frasco cuando llegue el helicóptero, Salazar nos va a colgar de los huevos». Emiliano se escondió detrás de una pila de cajas, abrazando contra su pecho los medicamentos de su madre. 2 sicarios de los zafiros entraron al almacén, revisando las existencias con linternas militares que cortaban la penumbra como espadas de luz. «No entiendo por qué tanto pedo por unas pinches pastillas», dijo el más joven. «Total, los enfermos se van a morir de todas formas». «Porque estas pastillas valen más que la cocaína, idiota. Un solo tratamiento de estos cuesta lo que ganamos en 6 meses». Emiliano sintió cómo la rabia le subía por la garganta como bilis caliente. Estos cabrones hablaban de la vida de su madre como si fuera una transacción comercial, como si el sufrimiento de miles de familias fuera solo números en una cuenta bancaria. El radio que don Saúl le había dado crepitó suavemente. «Muchacho, ¿dónde andas? Necesitamos esa entrada abierta ya. Los refuerzos de estos cabrones no van a tardar». Emiliano miró hacia la puerta del almacén, que estaba a 20 metros de distancia. Para llegar tenía que pasar frente a los 2 sicarios, pero no veía otra opción.
Sus dedos se cerraron alrededor de la pistola que Mendoza le había dado. «Oye, ¿escuchaste eso?», dijo uno de los guardias. «¿Qué?», como si alguien estuviera hablando por radio. Los dos hombres comenzaron a caminar hacia donde se escondía Emiliano, sus linternas barriendo sistemáticamente entre las cajas de medicamentos. El muchacho cerró los ojos, pensando en su madre, en María Isabel, en todas las promesas que había hecho y que podía no ser capaz de cumplir. Cuando abrió los ojos, ya no era el mismo Emiliano que había crecido en la cantera vendiendo dulces en los semáforos. Era alguien que había tocado fondo y había decidido pelear por subir sin importar el costo. Saltó de su escondite con la pistola en alto, apuntando al sicario más cercano. «¡No se muevan! ¡Tiren las armas!». Los dos hombres lo miraron con una mezcla de sorpresa y desdén. El más viejo sonrió como si acabara de escuchar el chiste del año. «¿En serio, chamaquito? ¿Vas a jugar a los narcos con los adultos?». «No estoy jugando. Mi madre se está muriendo y ustedes tienen lo que necesita para vivir. Tu madre ya valió madres, igual que tú». El sicario mayor hizo el movimiento hacia su arma y Emiliano disparó sin pensar. El sonido del disparo resonó en el almacén como un trueno, y el hombre cayó al suelo agarrándose el hombro y gritando de dolor. El segundo sicario levantó las manos, comprendiendo que el muchacho no estaba bromeando. «Cálmate, morro. No necesitas hacer esto». «Sí, necesito. ¿Dónde están las llaves de la puerta principal?». «En el cinturón de mi compañero, pero escúchame». Emiliano mantuvo la pistola apuntada mientras se acercaba al sicario herido. Sus manos temblaron cuando tomó las llaves, manchándose con la sangre del hombre que había disparado. Era la primera vez que lastimaba a alguien deliberadamente, y el peso de esa decisión se instaló en su pecho como una roca. ¿Cuántos hombres más hay arriba? 8 o 10, pero van a venir más cuando escuchen los disparos. Emiliano activó el radio con manos temblorosas. «Don Saúl, ya tengo las llaves, pero disparé a un hombre. No sé si... ¿Estás herido?». «No, señor. Pero ellos van a saber que estoy aquí». «Perfecto. Eso significa que van a bajar a buscarte en lugar de defenderse arriba. Abre esa puerta y sal de ahí corriendo». Emiliano corrió hacia la entrada del almacén, pero antes de abrir la puerta se detuvo. Miró hacia atrás, viendo las toneladas de medicamentos que podrían salvar a cientos de personas. No podía llevarse todo, pero tampoco podía dejar que siguiera en manos de los zafiros. Tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En lugar de simplemente abrir la puerta, comenzó a rociar gasolina de un bidón que había visto en la esquina. El líquido se extendió entre las cajas como un río inflamable, llevando consigo la promesa de destrucción total. «¿Qué chingados estás haciendo, chamaco?», gritó el sicario ileso. «Si mi madre no puede tener estos medicamentos, nadie más los va a usar para hacerse rico mientras la gente se muere». Sacó un encendedor de su bolsillo, el mismo que usaba para las veladoras que prendía por su madre en la iglesia. Pero antes de encenderlo, escuchó pasos corriendo por el pasillo. Los refuerzos venían hacia él. La puerta del almacén se abrió de golpe y 3 sicarios entraron con las armas en alto. Emiliano no tuvo tiempo de pensar, solo de reaccionar. Arrojó el encendedor encendido hacia el charco de gasolina y se tiró al suelo. La explosión iluminó la hacienda como si hubiera amanecido de golpe. Las llamas se extendieron por todo el almacén, consumiendo millones de pesos en medicamentos, pero también destruyendo el imperio de corrupción que los zafiros habían construido. Emiliano rodó hacia la salida, abrazando contra su pecho la única caja de medicamentos que había logrado salvar, la de su madre. Afuera, don Saúl y sus hombres esperaban con las camionetas encendidas. ¡Vámonos! Este lugar va a estar lleno de federales en media hora.
Mientras se alejaban de la hacienda en llamas, Emiliano miró por la ventana trasera, viendo cómo el humo negro se alzaba hacia el cielo matutino. Había salvado a su madre, pero había destruido la esperanza de cientos de otros enfermos. ¿Crees que hice lo correcto, don Saúl? El hombre mayor condujo en silencio por varios minutos antes de responder. Hiciste lo que tenías que hacer para salvar a tu familia. A veces no hay decisiones correctas, chamaco. Solo hay decisiones necesarias. Pero Emiliano sabía que esa decisión lo perseguiría por el resto de su vida. Había cruzado una línea que no se podía borrar. Había derramado sangre y destruido esperanzas. Era el precio de amar a alguien más que a su propia alma. El refugio. El nido se alzaba en las montañas de Durango como un castillo medieval perdido en el tiempo. Don Saúl había construido ese lugar como su último bastión, un refugio donde podía descansar sin vigilar constantemente sus espaldas. Las cabañas de madera y piedra se distribuían entre los pinos como casas de muñecas, conectadas por senderos serpenteantes que solo él y sus hombres más leales conocían. Emiliano cargaba en brazos a su madre, que deliraba con fiebre mientras María Isabel preparaba la primera dosis del interferón. Lupita Vázquez parecía un fantasma envuelto en cobijas, pero sus ojos conservaban esa chispa de fiereza que había heredado a su hijo. «Mijo, ¿qué hiciste para conseguir esto?» «Lo que tenía que hacer, jefa. Solo descansa». María Isabel insertó la aguja intravenosa con la destreza de alguien que había practicado en los hospitales más pobres de Durango. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y preocupación. Conocía a Emiliano lo suficiente para saber que había pagado un precio terrible por esos medicamentos. Don Saúl observaba desde la ventana, fumando un cigarro cubano que parecía no darle el placer de siempre. Sus hombres patrullaban el perímetro, pero algo en el ambiente se sentía diferente, como si una tormenta se acercara desde el horizonte. «Aguirre, ven acá». Su comandante se acercó con la expresión sombría de quien lleva malas noticias. «Patrón, interceptamos comunicaciones de los Zafiros. Están reorganizándose más rápido de lo que esperábamos. Parece que tienen respaldo de alguien con mucho poder». «¿Qué tipo de respaldo?» «Militar, comunicaciones encriptadas, coordenadas satelitales, equipo que solo los federales pueden conseguir». Don Saúl arrojó el cigarro por la ventana, viendo cómo las brasas se perdían en la oscuridad de la montaña. Alguien les está pasando información, alguien que sabe cómo operamos. Aguirre sacó un teléfono satelital que habían recuperado de uno de los sicarios muertos en la hacienda. La pantalla mostraba mensajes que helaron la sangre de don Saúl. «El viejo ya mordió el anzuelo. Para mañana estará muerto y la plaza será nuestra». «Ebe, murmuró Saúl, sintiendo cómo el mundo se desplomaba bajo sus pies. «¿Conoce a alguien con esas iniciales, patrón?» Don Saúl no respondió. Sus ojos se habían vuelto vidriosos, como si estuviera viendo fantasmas. Ebe solo podía ser una persona. Esteban Beltrán, su sobrino, el hijo de su hermana muerta, el muchacho que había criado como su propio hijo. Siguió leyendo los mensajes con manos temblorosas. «Salazar confirma eliminación del convoy, medicamentos asegurados para exportación a Texas. Almirante Valdés aprueba operación limpieza. Don Saúl no puede sobrevivir esta noche. Demasiado peligroso para los nuevos acuerdos. Una vez eliminado, proceder con Plan Fénix. CJNG nunca sabrá que sus propios hombres los traicionaron». La traición era total, absoluta. No solo Esteban había vendido a su propio tío, sino que había involucrado a militares corruptos de alto rango. El almirante Valdés era una leyenda en México, un héroe de guerra respetado públicamente, pero aparentemente podrido por dentro. «Aguirre, reúne a todos. Ahora». En el salón principal de la cabaña central, los 12 hombres más leales de don Saúl se congregaron en silencio.
La luz del hogar proyectaba sombras danzantes en sus rostros curtidos por años de guerra y violencia. Hermanos, nos han traicionado, y no fue los zafiros ni los federales, fue familia. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de incredulidad y furia. Estos hombres conocían a Esteban desde niño, lo habían visto crecer, lo habían entrenado, lo habían amado como a un hermano menor. Esteban está trabajando con los zafiros y con militares corruptos. Vendió nuestras rutas, nuestros escondites, nuestras familias. Aguirre cerró los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Ese cabrón sabe dónde viven nuestros hijos, sabe dónde están nuestras madres. Por eso nos vamos esta misma noche. Pero antes, vamos a enviarle un mensaje que nunca va a olvidar. Emiliano había estado escuchando desde la puerta, con María Isabel a su lado. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Él había sido la excusa perfecta. Un muchacho desesperado que había llevado a don Saúl directamente hacia una trampa mortal. Don Saúl, yo no sabía. No es tu culpa, chamaco. Los traidores siempre encuentran la manera de justificar su traición. Esteban habría encontrado otra excusa si no hubiera sido tú. Pero Emiliano sabía que su participación había acelerado los eventos. Sin él, don Saúl nunca habría confrontado tan abiertamente a los zafiros, nunca habría dado a Esteban la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. ¿Qué vamos a hacer? Don Saúl se acercó a la ventana, contemplando las montañas que habían sido su reino durante 20 años. En algún lugar de esas mismas montañas, su sobrino estaba planeando su muerte, contando el dinero que recibiría por traicionar la sangre de su sangre. Vamos a demostrarle que los lobos viejos no mueren fácilmente y que la traición siempre tiene un precio que hay que pagar en sangre. La casa de Esteban Beltrán se alzaba en la zona residencial más exclusiva de Durango, con muros altos y cámaras de seguridad que vigilaban cada ángulo. Era el tipo de mansión que solo el dinero sucio podía comprar. Mármol italiano, jardines perfectamente cuidados y una piscina que brillaba como un espejo bajo las luces nocturnas. Emiliano se acurrucó en los arbustos que rodeaban la propiedad, vestido con ropa oscura que María Isabel había conseguido en el pueblo. Su misión era simple pero suicida: infiltrarse en la casa, encontrar evidencia de la traición y regresar vivo para contarlo. ¿Estás seguro de esto, muchacho?, había preguntado don Saúl antes de partir. Si te descubren, no voy a poder ayudarte. Mi jefa ya está mejorando gracias a usted. Es lo mínimo que puedo hacer. Pero la verdad era más complicada. Emiliano se sentía responsable por haber llevado a don Saúl hacia la trampa. Necesitaba redimirse, demostrar que su lealtad era real y no producto de la desesperación. A las 2 de la madrugada, la casa parecía dormida excepto por la luz que se filtraba desde el estudio del segundo piso. Emiliano trepó la barda posterior usando las ramas de un nogal centenario, sus manos temblando no de miedo, sino de furia contenida. Esteban Beltrán había traicionado al hombre que lo había criado, que le había dado nombre y poder, que lo había tratado como a un hijo. En el mundo de la cantera, esa clase de traición no tenía perdón ni explicación. La ventana del estudio estaba entreabierta para dejar entrar la brisa nocturna. Emiliano se deslizó hacia el interior como una sombra, aterrorizando silenciosamente sobre la alfombra persa que costaba más que todo lo que su familia había poseído en su vida. Esteban estaba sentado tras un escritorio de caoba, hablando por teléfono con alguien que claramente tenía autoridad sobre él. Su voz delataba nerviosismo y excitación, la combinación peligrosa de un hombre que ha apostado todo a una sola carta. Sí, almirante, el convoy fue completamente destruido.
No, no encontramos el cuerpo de mi tío, pero nadie pudo sobrevivir esa explosión. Entiendo, señor. Mañana mismo empezamos a distribuir los nuevos cargamentos. Emiliano se escondió bajo la mesa del escritorio, activando la grabadora que don Saúl le había dado. Cada palabra era una confesión que podría salvar o condenar a docenas de personas. Los contactos en Guadalajara están confirmados. El CJNG nunca va a sospechar que sus propios distribuidores están trabajando para nosotros. Claro, el plan Fénix era brillante desde el principio. Esteban se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando su reino de traición y ambición. Desde su escondite, Emiliano pudo verlo claramente. Un hombre de 30 años con los ojos fríos, de alguien que había vendido su alma por poder. No se preocupe por la legitimidad, almirante. Una vez que controlemos toda la distribución de medicamentos en el norte, vamos a ser intocables. Los políticos, los médicos, hasta los curas van a depender de nosotros. El teléfono sonó nuevamente. Esteban contestó con la impaciencia de alguien que maneja demasiados frentes a la vez. ¿Qué? ¿Cómo que hay supervivientes? Aguirre sigue vivo. Maldita sea, ese cabrón conoce todas nuestras operaciones. Emiliano sintió un alivio profundo al saber que el comandante había sobrevivido, pero también comprendió que el peligro era mayor de lo que habían imaginado. Esteban no era solo un traidor, era el cerebro de una operación que buscaba controlar todo el sistema de salud de la región. Escúchame bien, Salazar. Quiero que encuentres a los supervivientes antes del amanecer. No pueden llegar a Guadalajara con información sobre nuestra operación. ¿Entiendes? Colgó violentamente el teléfono y se dirigió hacia un archivo metálico. Sacó carpetas llenas de documentos que empezó a quemar en un cenicero de cristal. Entre las llamas, Emiliano pudo ver nombres, fotografías, mapas de rutas de distribución. «Maldito viejo terco», murmuró Esteban mientras alimentaba el fuego. Tenía que meterse donde no lo llamaban. Ahora toda la operación está en riesgo por su pinche código moral. Los documentos ardían lentamente, llevándose consigo evidencia de una conspiración que involucraba funcionarios de gobierno, militares de alto rango y distribuidores farmacéuticos internacionales. Pero Emiliano había grabado suficiente para comprender la magnitud del plan. Cuando Esteban salió del estudio para buscar más documentos, Emiliano aprovechó para revisar rápidamente los cajones del escritorio. En el último, encontró algo que lo dejó helado. Una lista de objetivos a eliminar, que incluía no solo a don Saúl y sus hombres, sino también a familias enteras, testigos potenciales y cualquiera que pudiera interferir con la operación. El nombre de María Isabel estaba en esa lista. Su nombre estaba en esa lista. El plan Fénix no era solo apoderarse de la plaza de Durango, era eliminar sistemáticamente a cualquier persona que pudiera exponer la red de corrupción que se extendía desde las calles hasta los más altos niveles del gobierno. Emiliano guardó la lista en su bolsillo y se dirigió hacia la ventana, pero antes de salir, escuchó pasos acercándose. Se tiró al suelo justo cuando Esteban regresó al estudio acompañado de 2 hombres armados. «Revisen toda la casa. Algo no me gusta de esta noche». Desde su escondite bajo el escritorio, Emiliano comprendió que había descubierto algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Los pasos de los sicarios resonaron en el piso de mármol como martillazos en el corazón de Emiliano. Bajo el escritorio, podía ver las botas militares de los hombres que Esteban había traído para revisar la casa. Una gota de sudor frío se deslizó por su frente mientras contenía la respiración. «¿Seguro que escuchaste algo, jefe?», preguntó uno de los guardias. «Llevo 20 años en este negocio. No me imagino cosas. Alguien estuvo aquí». Esteban caminó hasta el archivo metálico y notó que algunos documentos estaban fuera de lugar. Su rostro se endureció como piedra cuando comprendió que habían violado su santuario privado. «Busquen en todos los cuartos.
Quien sea que haya entrado, sigue aquí. Esta casa está sellada desde hace una hora. Emiliano sabía que tenía pocos minutos antes de ser descubierto. Con movimientos de gato, se deslizó hacia la ventana, pero el sonido de un teléfono lo detuvo. Era la oportunidad final de escuchar información que podría cambiar todo. Esteban contestó con voz tensa. «¿Almirante Valdés? Sí, creo que tenemos un problema. Alguien infiltró mi casa. No sabemos quién, pero...» La voz del otro lado era clara y autoritaria, con el acento refinado de alguien acostumbrado a dar órdenes que movían ejércitos. «Esteban, escúchame muy bien. La operación está entrando en su fase final. Mañana llega el cargamento de Cruz Roja Internacional a Guadalajara. Necesitamos que esté en nuestras bodegas antes de que llegue a los hospitales». Cruz Roja. Pero eso va a crear un escándalo internacional si se descubre. No se va a descubrir porque no va a quedar nadie vivo para contarlo. El plan Fénix no es solo apoderarse de Durango, muchacho. Es controlar toda la cadena de distribución médica desde Texas hasta Guatemala. Emiliano sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. No estaba escuchando el plan de un cartel local. Estaba presenciando la confesión de una conspiración internacional que involucraba organizaciones humanitarias. ¿Y mi tío? ¿Está realmente muerto? La risa del almirante Valdés fue fría como hielo de morgue. Tu querido tío está más vivo que nunca, por desgracia. Salazar me reporta que don Saúl y algunos de sus hombres escaparon de la hacienda. Pero eso ya no importa. ¿Cómo que no importa? Porque mañana al amanecer, los medios van a reportar que Saúl Mendoza fue abatido por fuerzas especiales del ejército mientras traficaba medicamentos robados. Ya tenemos el cuerpo de un doble, ya tenemos las pruebas plantadas, ya tenemos a los periodistas pagados. Emiliano comprendió la magnitud de la operación. No solo querían matar a don Saúl, sino destruir su reputación para que nadie cuestionara la nueva distribución de medicamentos. Y después tú te conviertes en el nuevo jefe de plaza, pero bajo nuestras reglas. Nada de códigos morales, nada de proteger a los débiles, solo negocios puros y duros. Entiendo, almirante. Espero que sí. Porque si me fallas, vas a terminar como tu tío, muerto y recordado como un criminal. La llamada terminó y Esteban se dirigió hacia la ventana, contemplando las luces de Durango con la expresión de un emperador contemplando su futuro imperio. Emiliano se preparó para saltar por la ventana, pero el sonido de un cajón abriéndose lo paralizó. Esteban había sacado un álbum de fotografías familiares. Las hojeaba lentamente, deteniéndose en imágenes de su infancia junto a don Saúl. En una de ellas aparecían ambos en una feria, Esteban de 5 años montado en los hombros de su tío, ambos sonriendo con genuino amor familiar. Por un momento, el rostro del traidor se suavizó, como si recordara quién había sido antes de que la ambición corrompiera su alma. «Perdóname, tío», murmuró. «Pero esto es más grande que nosotros dos». Luego cerró el álbum violentamente y lo arrojó a la chimenea, donde las fotografías de su infancia feliz se convirtieron en cenizas junto con los últimos vestigios de su humanidad. En ese instante, Emiliano comprendió que estaba presenciando algo más devastador que una traición familiar. Estaba viendo cómo un hombre destruía deliberadamente todo lo que había amado por el poder. Los pasos de los guardias se acercaban al estudio. Era hora de irse o morir en el intento. Emiliano saltó por la ventana justo cuando la puerta del estudio se abría. Aterrizó sobre los arbustos, sintiendo cómo las espinas le cortaban la piel, pero ya no importaba el dolor físico. Lo que había escuchado era más importante que su propia vida. Corrió hacia las montañas, donde don Saúl lo esperaba, cargando consigo la verdad que podría salvar o condenar a todos los que amaba. La conspiración no terminaba en Durango. Apenas comenzaba ahí.
El amanecer pintaba de rojo sangre la carretera 45, la arteria principal que conectaba Durango con Guadalajara. Don Saúl había elegido ese lugar para tender la emboscada final, porque conocía cada curva, cada barranco, cada escape posible. Era su territorio, y aquí escribiría el último capítulo de su guerra contra la traición. Emiliano yacía boca abajo en una loma rocosa, observando a través de binoculares el convoy que se acercaba por la carretera serpenteante. 3 camionetas blindadas negras escoltaban un camión refrigerado que transportaba el cargamento de medicamentos destinado a los hospitales de Guadalajara. Medicamentos que nunca llegarían a su destino. ¿Lo ves?, susurró don Saúl a su lado. Ahí está, tercera camioneta, ventana trasera del lado izquierdo. Esteban Beltrán viajaba como un rey en su trono, ajeno al hecho de que su tío lo observaba desde las alturas como un águila contemplando a una serpiente. María Isabel permanecía en el refugio, cuidando a Lupita Vázquez, quien había mostrado signos de mejoría después de la primera semana de tratamiento. «¿Seguro que quieres hacer esto, muchacho? Una vez que empiece el tiroteo, no hay vuelta atrás». Emiliano revisó su AK-47 por 10ª vez esa mañana. Durante las últimas semanas, había aprendido que la vida no era como las películas. Matar cambiaba algo fundamental en el alma de un hombre, dejaba cicatrices que ningún médico podía curar. «Ese cabrón tiene mi nombre en su lista de muerte y el de María Isabel. No puedo vivir esperando a que venga por nosotros». Don Saúl asintió con la satisfacción sombría de un maestro que ve a su alumno comprender una lección cruel, pero necesaria. «Aguirre, ¿están listos los explosivos?». La voz del comandante llegó por radio desde el punto de detonación. «Listos, patrón. En cuanto ese convoy pase por el puente, lo mandamos al fondo del barranco». El plan era simple, pero letal. Volar el puente después de que pasara la primera camioneta, aislando el resto del convoy en un tramo de carretera sin escapatoria. Era una táctica que don Saúl había perfeccionado durante décadas de guerras territoriales. El rugido de los motores se intensificó cuando el convoy comenzó a subir la cuesta. Emiliano sintió cómo la adrenalina le aceleraba el pulso hasta convertirlo en un tambor de guerra. Pensó en su madre, en María Isabel, en todos los enfermos que morían mientras Esteban y el almirante Valdés se enriquecían con su sufrimiento. «Ahora», ordenó don Saúl. La explosión reventó el puente como si un gigante hubiera pateado palillos de dientes. Concreto y acero volaron por los aires, mientras la primera camioneta apenas lograba cruzar antes del colapso. El resto del convoy quedó atrapado en un tramo de 2 kilómetros sin posibilidad de retroceso. El tiroteo comenzó inmediatamente. Los hombres de don Saúl disparaban desde posiciones elevadas, aprovechando la ventaja táctica que les daba conocer el terreno. Las balas rebotaban contra el blindaje artesanal de las camionetas, creando chispas que bailaban como luciérnagas mortales. Esteban saltó de su vehículo con una pistola en cada mano, gritando órdenes a sus sicarios con la desesperación de alguien que comprende que la muerte se acerca galopando. Su plan perfecto se desmoronaba como castillo de arena bajo la lluvia. «¡Cubran el camión! ¡No dejen que se acerquen al cargamento!». Pero don Saúl no había venido por el cargamento. Había venido por sangre familiar, por justicia personal, por el derecho ancestral a castigar la traición con las propias manos. Emiliano vio cómo su mentor bajaba por la ladera como un lobo veterano, moviéndose entre las rocas con la gracia letal de alguien que había nacido para esta clase de violencia. Sus hombres lo siguieron con la lealtad ciega de soldados que sabían que estaban presenciando la última batalla de una leyenda. El enfrentamiento se volvió personal cuando don Saúl llegó al nivel de la carretera. Esteban lo vio acercarse y su rostro se descompuso como si hubiera visto resucitar a un muerto. «Tío, no tenías que haber venido». «Sí tenía, chamaco.
Alguien tiene que enseñarte que la familia es sagrada. El duelo entre tío y sobrino comenzó entre los restos humeantes del convoy, mientras las balas silbaban a su alrededor como moscas furiosas. Era un enfrentamiento que trascendía la guerra del narco. Era la batalla entre la lealtad y la ambición, entre el honor y la traición, entre el pasado y un futuro corrupto. Emiliano corrió hacia el camión refrigerado, decidido a recuperar los medicamentos antes de que llegaran los refuerzos federales. Pero lo que encontró dentro cambiaría todo nuevamente. Dentro del camión refrigerado, Emiliano encontró algo que lo dejó paralizado. No solo medicamentos, sino computadoras portátiles, discos duros y carpetas marcadas como Operación Fénix, clasificado. Entre los documentos había pruebas fotográficas de reuniones secretas entre el almirante Valdés, políticos de alto nivel y directivos de la Cruz Roja Internacional. Pero lo que más lo impactó fue encontrar un celular satelital con mensajes recientes. Los últimos eran devastadores. Helicópteros federales en camino. ETA 20 minutos. Eliminar todos los testigos. Valdés confirma. Operación de limpieza autorizada. No puede quedar evidencia. Emiliano comprendió que no era solo una emboscada, era una masacre programada. Los federales venían no a arrestar criminales, sino a eliminar a todos los involucrados, incluyendo a don Saúl y a él mismo. Afuera, el duelo entre tío y sobrino había alcanzado su punto culminante. Don Saúl acorraló a Esteban contra una camioneta volcada, ambos hombres sangrando por múltiples heridas, pero ninguno dispuesto a rendirse. «Todavía puedes arrepentirte, chamaco, todavía eres mi sangre. Tu sangre me mantendría pobre toda la vida. Valdés me ofreció un imperio». La bala de Esteban rozó la oreja de don Saúl, quien respondió con una precisión que solo dan décadas de experiencia. Su disparo impactó en el hombro de su sobrino, derribándolo contra el asfalto caliente. «¡Don Saúl!», gritó Emiliano corriendo hacia él. «Tenemos que irnos. Los federales vienen a matarnos a todos». Le mostró los mensajes del celular. Don Saúl leyó rápidamente, comprendiendo que habían caído en una trampa dentro de otra trampa. «Valdés nos quiere muertos para que nadie pueda testificar contra él». En el horizonte ya se escuchaba el sonido ominoso de helicópteros acercándose. Aguirre y los demás hombres corrieron hacia las camionetas que aún funcionaban, pero don Saúl se quedó contemplando a Esteban, quien agonizaba en el suelo. «Váyanse sin mí», murmuró el sobrino traidor. «De todas formas, ya estoy muerto». «No, chamaco, nadie se queda atrás». Don Saúl cargó a Esteban en brazos, llevándolo hacia la última camioneta operativa. Era una decisión que definía quién era realmente, un hombre que no abandonaba a la familia, ni siquiera a la familia que lo había traicionado. «¿A dónde vamos, patrón?», preguntó Aguirre mientras aceleraba por un camino de terracería. Emiliano estudió los documentos que había encontrado y tuvo una idea desesperada. «A la Torre Centinela, en el centro de Durango». «¿Estás loco, muchacho? Ahí van a estar esperándonos. No van a esperarnos porque no esperan que seamos tan pendejos de ir al lugar más vigilado de la ciudad. Además, esa torre tiene antena satelital internacional. Si transmitimos toda esta información, Valdés no va a poder silenciarnos». Don Saúl sonrió con admiración. El muchacho había aprendido a pensar como un estratega. «¿Y cómo vamos a llegar hasta la antena? Ese edificio tiene 20 pisos y va a estar lleno de soldados». María Isabel estudió ingeniería antes de enfermería. Ella conoce el sistema eléctrico del edificio. Si puede cortar la energía en el momento exacto, llamó a María Isabel por radio. Su voz tembló cuando escuchó la propuesta, pero no dudó ni un segundo. «Dame 20 minutos para llegar al transformador principal. Cuando veas que se apagan las luces de la torre, tienes exactamente 5 minutos antes de que arranquen los generadores de emergencia».
La torre centinela se alzaba como un monolito de cristal y acero en el corazón de Durango, sus antenas de telecomunicaciones brillando como agujas de plata contra el cielo azul. Era el símbolo del progreso de la ciudad, pero esa tarde se convertiría en el escenario de la última batalla de don Saúl Mendoza. «Muchacho», le dijo don Saúl mientras se acercaban al edificio, «si no salimos de esta, quiero que sepas que has sido como el hijo que perdí, y usted como el padre que nunca tuve». Los helicópteros federales ya rondaban la ciudad como buitres esperando carroña. El tiempo se agotaba, pero la verdad estaba al alcance de sus manos. Solo tenían que subir 20 pisos, esquivando balas para conseguirla. Las luces de la torre centinela se apagaron de golpe, sumergiendo los primeros 5 pisos en una oscuridad que cortaba como navaja. María Isabel había cumplido su palabra. Emiliano y don Saúl corrieron hacia el edificio mientras los guardias de seguridad gritaban órdenes confusas en la penumbra del vestíbulo. «¡5 minutos!», recordó don Saúl mientras disparaba contra 2 soldados que bloqueaban el acceso a las escaleras. «Después de eso vamos a estar ciegos, y ellos no». Subieron los primeros 5 pisos en menos de 2 minutos, moviéndose como sombras entre oficinas abandonadas y pasillos que olían a miedo y pólvora. Emiliano cargaba el disco duro con la evidencia de la Operación Fénix, consciente de que llevaba en sus manos el destino de miles de enfermos en toda Latinoamérica. El piso 6 lo recibió con una lluvia de balas. Los federales habían llegado antes que ellos y controlaban las escaleras principales. Don Saúl se tiró detrás de un escritorio metálico mientras evaluaba las opciones. «No podemos seguir por aquí, muchacho. Nos van a hacer pedazos». «El ducto de ventilación», señaló Emiliano hacia una rejilla en el techo. «Es lo suficientemente grande para pasar». Treparon al sistema de ventilación como ratas urbanas, arrastrándose por conductos que vibraban con cada explosión en los pisos inferiores. El aire estaba cargado de polvo y desesperación, pero siguieron adelante impulsados por una determinación que trascendía la supervivencia. En el piso 12, el ducto de ventilación terminó abruptamente. Emiliano pateó la rejilla y cayeron en una oficina llena de servidores informáticos que zumbaban como colmenas electrónicas. Por las ventanas podían ver helicópteros federales rodeando el edificio como libélulas de acero. «¿Cuántos pisos nos faltan?», preguntó don Saúl limpiándose la sangre que le goteaba de una herida en la frente. «8 más, pero ya no podemos usar las escaleras». Emiliano estudió el plano de emergencia pegado en la pared y tuvo una idea que rayaba en la locura suicida. El elevador de servicio va directo hasta el piso 20 sin paradas intermedias. «¿Estás loco? Nos van a estar esperando». «No, si programo el ascensor para que vaya directo sin parar en ningún piso hasta arriba». Los conocimientos de ingeniería que María Isabel le había enseñado durante sus noches de estudio sirvieron para reprogramar el panel de control del elevador. Sus dedos temblaron sobre los cables, consciente de que un error los enviaría directo hacia una trampa mortal. El elevador se movió con la suavidad letal de una bala en vuelo. 18, 19, 20... Las puertas se abrieron revelando la azotea donde las antenas satelitales se alzaban como lanzas contra el cielo. Pero no estaban solos. El almirante Valdés los esperaba con una docena de soldados de élite, sus uniformes negros destacando contra el cielo azul de Durango. Era un hombre de 60 años con los ojos fríos, de quien había ordenado más muertes de las que podía recordar. Don Saúl Mendoza. El fantasma que no quería morir. Almirante Valdés, el héroe que vendió su alma por unos pesos. Ambos hombres se estudiaron como gladiadores antes del combate final, reconociendo en el otro a un enemigo digno de respeto y muerte. «Entrégueme el disco duro, muchacho, y les permito morir con dignidad».
Emiliano abrazó la evidencia contra su pecho como si fuera su propio hijo. Esto va a llegar a todos los periódicos del mundo, cabrón. Van a saber cómo robaron medicamentos a niños con cáncer. No, muchacho. Lo único que van a saber es que murieron como los criminales que son. Valdés hizo una seña a sus hombres, pero don Saúl ya se había movido. Su primera bala impactó en el pecho del almirante, quien cayó al suelo con expresión de sorpresa total. El tiroteo final estalló entre las antenas satelitales mientras Emiliano corría hacia el panel de transmisión. Las balas silbaban a su alrededor como avispas furiosas, pero ya no importaba el miedo. Solo importaba la verdad. Sus dedos volaron sobre el teclado, subiendo archivos, fotografías, grabaciones de audio, toda la evidencia de la conspiración que había costado tantas vidas. La barra de progreso avanzó lentamente. 25%, 50%, 75%. Una bala le atravesó el hombro, pero siguió tecleando. 85%, 90%, 95%. Emiliano, gritó don Saúl, cubriéndolo con su cuerpo mientras los soldados avanzaban. 99%, 100%. La verdad se esparció por el mundo como un virus imparable, llegando a periódicos, televisoras, redes sociales, cualquier medio que pudiera recibirla. En segundos, millones de personas conocerían los nombres de Valdés, Esteban, la Operación Fénix y la red de corrupción que se alimentaba del sufrimiento de los enfermos. Don Saúl cayó a su lado, sonriendo a pesar de las múltiples heridas que manchaban su camisa de sangre. «Lo logramos, chamaco, lo logramos». 6 meses después. La playa de Guanacaste se extendía como una alfombra dorada bajo el sol costarricense. Emiliano caminaba descalzo por la arena tibia, llevando en brazos a su hija de 3 meses, mientras María Isabel dormía bajo la sombra de una palmera. La pequeña tenía los ojos verdes de su madre y la determinación férrea de su padre. Lupita Vázquez estaba sentada en una silla de playa, leyendo un periódico mexicano que había llegado esa mañana. Su cabello había vuelto a crecer después de la quimioterapia, plateado pero fuerte, y sus ojos brillaban con la vitalidad de alguien que había vencido a la muerte. El tratamiento completo había funcionado. Los médicos de San José confirmaron que estaba en remisión total. «Mijo, mira esto», dijo Lupita señalando la primera plana del diario. El titular era devastador. «Suicidio del exalmirante Valdés en prisión militar». La fotografía mostraba el rostro envejecido de un hombre que había perdido todo: honor, poder, familia. El artículo detallaba cómo las revelaciones de la Operación Fénix habían desencadenado la mayor investigación anticorrupción en la historia de México. Esteban Beltrán había sido extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaba cargos por tráfico internacional de medicamentos y conspiración. Su imperio se había desplomado en cuestión de semanas, llevándose con él a docenas de funcionarios corruptos y empresarios sin escrúpulos. «¿Te da tristeza?», preguntó María Isabel, despertando del sueño y acercándose a su familia. Emiliano contempló las olas que rompían mansamente contra la orilla. Durante los primeros meses en Costa Rica, las pesadillas lo habían despertado cada noche. Veía a don Saúl cayendo en la azotea, escuchaba los gritos de los hombres que había herido, sentía el peso de las decisiones que había tomado. A veces, pero luego pienso en todos los niños que ahora pueden recibir quimioterapia, en todas las madres que no van a perder a sus hijos por falta de medicinas. El escándalo había provocado reformas sistemáticas en el sistema de salud mexicano. Una nueva ley garantizaba la transparencia total en la distribución de medicamentos, con supervisión internacional. Los hospitales públicos recibían ahora los recursos que siempre habían necesitado. En el bolsillo de Emiliano descansaba una medallita de San Pascual que don Saúl le había dado la última noche en el refugio.
Era todo lo que tenía para recordar al hombre que había sacrificado su vida para salvarla de un desconocido. ¿Crees que está realmente muerto?, susurró María Isabel. Emiliano sonrió con nostalgia. Los periódicos habían reportado la muerte de Saúl Mendoza en la Torre Centinela, confirmada por análisis de ADN y testimonios oficiales. Pero él recordaba algo que había escuchado en el tiroteo final: el sonido de una explosión controlada en el piso 19, como si alguien hubiera activado dispositivos preposicionados. Los periódicos dicen que sí, pero la gente de Durango cuenta historias diferentes. Las historias llegaban a través de Internet, susurradas en foros clandestinos y redes sociales. Una familia de enfermos que había recibido medicamentos en la puerta de su casa, entregados por un hombre con cicatrices que desapareció en la noche. Un niño con leucemia cuyo tratamiento había sido pagado anónimamente por alguien que nunca dio su nombre. Viudas que encontraban sobres con dinero debajo de su puerta. Comunidades remotas que recibían visitas de un fantasma que ayudaba y desaparecía antes del amanecer. ¿El fantasma del norte?, preguntó María Isabel, recordando los rumores. Dicen que camina por las montañas de Durango, cuidando a los que nadie más cuida, que su alma no puede descansar hasta que no quede ni un enfermo sin medicina en todo México. Lupita cerró el periódico y miró a su hijo con los ojos llenos de orgullo y tristeza. Ese hombre te salvó la vida, mijo. Y tú salvaste la mía, pero también salvaste a miles de personas que nunca van a saber tu nombre. Era lo que había que hacer, jefa. La pequeña, en los brazos de Emiliano, abrió los ojos y sonrió, como si entendiera que había nacido en un mundo ligeramente mejor gracias a las decisiones que su padre había tomado antes de que ella existiera. Mientras el sol se ponía sobre el Pacífico, pintando el cielo de naranja y violeta, Emiliano pensó en don Saúl. Vivo o muerto, su legado permanecería para siempre. Había demostrado que incluso en el mundo más oscuro, un hombre con principios podía cambiar el destino de miles. En las montañas de Durango, el viento nocturno susurraba historias de un fantasma que cuidaba a los olvidados. Y en una playa de Costa Rica, un joven padre abrazó a su hija, prometiéndole silenciosamente que crecería en un mundo donde la medicina sería para curar, no para enriquecer a los corruptos. Fin da narrativa.